A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Me he propuesto para el día de hoy 4 temas de coyuntura. Hace pocas horas el presidente de la República acepta la renuncia del, a esta hora ya, exsecretario general de la Presidencia de la República, el señor Eduardo Mangas. El señor Eduardo Mangas, en una reunión con funcionarios públicos, hace una serie de aseveraciones, hace una serie de cálculos, les comenta las estrategias, conversa de temas que podrían ser inconfesables, pero con una o arrogancia, o torpeza, o una minúscula capacidad política que se me vino a la mente. Alguien alguna vez, si no me equivoco, esto le pertenece a Voltaire, al gran Voltaire, dijo: la estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que la padece, por supuesto, son los demás. Esto decía Voltaire. ¿Cómo puede ocurrírsele a un funcionario de ese nivel, con jerarquía de ministro de Estado, decirles a los gobernadores lo que les dijo? Yo no lo voy a repetir. No es importante, no viene al caso, porque a estas alturas incluso se podría usar de mejor manera el tiempo, siendo objetivos. Vamos hacia adelante. Ya esta mañana habíamos visto en la Fiscalía al director de Creo con sus asambleístas pidiendo que la Fiscalía investigue. Mientras estaba en el cargo, entiendo que le ponían énfasis, que investigue sobre el tema de los funcionarios públicos al servicio de un expresidente en Bélgica. La Fiscalía no debería estar esperando que alguien excite esto. Ese es un asunto de oficio. Se trata del posible cometimiento de un delito de peculado, pero obviamente, para ir a denunciar eso, tenían que haberlo hecho previamente en la Fiscalía y que esta institución establezca una determinación con indicios de responsabilidad penal para que la Fiscalía pueda iniciar un proceso por peculado. Y claro que lo es. 3 funcionarios públicos en Bélgica a órdenes de Correa. Ese es un delito, dicho por Mangas. Pero si él lo decía frente a funcionarios subalternos, ¿qué implica eso? Y por suerte el presidente de la República ha tomado la decisión. Yo creo que estas son de las renuncias que se las aceptan sin que se las presente. Estas son las renuncias que se las acepta sin que se las presente. Es posible que un documento esté ahí firmado, pero te agradezco. Y por lo regular eso se firma luego. Porque evidentemente no podía seguir un instante más una persona que dice todo lo que ha dicho, fundamentalmente sobre un tema. Yo diría el más grave de todos, el que supuestamente el gobierno diseñó una estrategia para entretener a la gente. Sí, habla nomás. Sí, conversemos. Sí, dialoguemos. Y después, cuando se cierra la puerta y se queda en el grupo, entonces dice: claro, los tenemos entretenidos. Les hemos dado oportunidad de opinar, cosa que no hubo en el país los últimos 10 años. Los hemos escuchado. Creerán que les vamos a tomar nota de algunos temas. Yo no creo ni de lejos que eso estaba en la mente del presidente de la República.
Pero claro, el señor Mangas, dentro de su intención de hacer una espectacularidad en su supuesta asesoría y asistencia política, les decía a los gobernadores. Y en ese grupo ha estado también el ministro Albornoz, el exministro Albornoz y actual asambleísta, exministro de Electricidad, porque hay alguna fotografía que se publicó. Repito, les decía a sus subalternos, esto hemos hecho. Enviaba un mensaje, no sé si hasta el ático, donde decía, consentimos, nos pusimos de acuerdo, nos consintieron que vamos a tener que un poco separarnos de la figura de Jorge y de algunos funcionarios, porque caso contrario todos nos vamos a enredar. ¿Qué les parece tamaña desfachatez? A título personal, estoy absolutamente seguro. No creo que fue un fusible el que el día de hoy se pulverizó. No, fue un mal funcionario que lo echaron. Y claro, no tuvo incluso recato, prudencia mínima, de lógica mínima, de lógica elemental, exigible al más básico de los básicos. Cuando él dice, le hemos dado 3 funcionarios públicos del servicio exterior para que estén a su servicio, valga la redundancia, en su oficina particular en Bélgica, al expresidente de la República, le está diciendo a su esposa, su cónyuge, tú has cometido un delito, no sé cómo vayan a resolverlo. Dicen pues que cuando se bajan las aguas, porque el objetivo se cumple, la gente espera más bien la venida de otro incidente y lo canjea. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo no sé si valga la pena, y a la producción le insinuó. Este programa es renunciados, destituidos, renunciando. Y ustedes van a compartir conmigo los próximos minutos. El Contralor General del Estado destituyó al presidente del directorio del Consejo Directivo del IES. No habíamos visto en los últimos tiempos un acontecimiento como estos. El señor Espinosa lo notificaron, le dieron 30 días de acuerdo a la ley para que se presente en la institución con los descargos. Claro, era un imposible que pueda descargarse esto, las acusaciones de las infracciones a él atribuidas. Porque si se eliminó de un solo plumazo, don Richard Espinosa lo hizo obedeciendo a Correa. Algún día va a tener que decirlo. Dígalo al oído, si usted cree que tiene biógrafos, a ellos, obedeciéndole a Correa. No tenía ningún argumento técnico como para eliminar de la contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2.600 millones que correspondían a los jubilados. Y lo hizo. Y claro, mantuvo su posición, argumentando una que otra cosa. Pero viene la comedia que la diseña, alargando la agonía, donde dice, no me voy, no he cometido ninguna infracción, voy a justificar. Fue a la Asamblea Nacional. De repente la gente cuando está desorientada va al Coliseo a ver un partido de fútbol, cuando debería ir al estadio. ¿Qué tiene que ver la Asamblea y la reacción del presidente de la Asamblea, el señor Serrano? Le dijo a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, vamos a estudiar para ver si tendríamos competencia. No, competencia tienen en otro asunto que lo voy más adelante a anunciar. No tenían nada que hacer, era un asunto de la Contraloría General del Estado. Lo destituyó, pasaron los 30 días, no renunció y seguía en el despacho. Comentan que el señor Mangas, la semana anterior, daban a la hora 11:50, día martes, fue y le dijo, tienes que irte, estás ido. Pero era lógico, pues, porque dice la ley que la Contraloría comunica a la autoridad nominadora, en este caso el presidente de la República. El presidente de la República tiene que
está obligado, y cualquier funcionario, un ministro, está obligado a cumplir con la ley. Y desde luego, pues si hay una destitución del organismo de control, lo único que hace es agradecer los servicios y nombrar su sucesor. Espinosa Richard se mantuvo en la actitud de que no se iba y que iba a hablar con el presidente de la República. ¿Y para qué iba a hablar con el presidente de la República? Para que se convierta en un escudo frente a una resolución de la Contraloría. Vaya desparpajo, vaya desfachatez. Es no tener proporción en la vida de las cosas. O sea que el presidente tenía que pelear contra el Contralor para defenderlo. Si estaba destituido, había una decisión administrativa. Y no dice la ley, pues, que la autoridad nominadora analiza, no. Tiene que ejecutarla, nada más. Por último, la semana anterior, acude al tribunal, a lo contencioso administrativo. Ahí casi comete un error. Y presenta, en su legítimo derecho, por supuesto, el señor Espinosa, y dice: yo no estoy de acuerdo con la resolución. Y procesalmente, en derecho y técnicamente, voy a demostrarle que el Contralor está equivocado. Tiene derecho. Por supuesto, eso no suspendía la decisión del Contralor. Esa es una instancia que puede convertir su resolución en una decisión reparativa, que hasta le pueden devolver el cargo. Pero ocurre lo siguiente. Pide entre clemencia, comprensión y premio consuelo que lo dejen inaugurar el Hospital del Sur. Y en el atril, con pose, dice, por último, pues la pose le corresponde, eso no. Pero como estamos medio narrando el tema, y dice: renuncio al cargo. ¿Y en qué quedó, pues, la reclamación por la vía contenciosa administrativa? Yo solo quiero hacer una especie de desafío, pero de desafío en el ámbito de la racionalidad política y pública. A ver, pues, que el señor Espinosa nos presente la renuncia para ver qué fecha tiene. Si es que renunció como le dijo al presidente de la República, si es que renunció, es obvio suponer que tiene que haber, pues, la renuncia con fe de presentación de la Secretaría de la Presidencia de la República. Y bueno, pues, si es que existe la renuncia, abandonó, pues, la causa o la acción en lo contencioso administrativo. Mire usted el enredo al que llegó un funcionario que se aferra. Además, aferrarse así en una institución como esa, que yo creo que todos los días sigue su curso y está en marcha permanente, hace que muchos puedan hasta elucubrar. ¿Qué estará esperando? ¿Qué faltó por concertar? ¿Qué decisión quedó en el camino? Solo hasta ahí nomás. A propósito de destituidos, el Contralor General del Estado estamos hoy, hoy lunes 11, 13, 14, hace exactamente 41 días, destituyó al vicepresidente, el señor Jorge Glass. Lo notificó en la cárcel 4. El señor Jorge Glass se quiso dar por no notificado o por desentendido, pero evidentemente que la notificación se hizo. Lo destituye por el ejercicio de sus funciones como ministro de sectores estratégicos. Las decisiones de la Contraloría General del Estado inhabilitan a futuro. Un ejemplo: si un ciudadano, nuestro camarógrafo es alcalde mañana, y resulta que se termina el periodo, pero renuncia a 90 días antes y se presenta de candidato a asambleísta, gana la asamblea y detecta la Contraloría que como alcalde se llevó un billete, le cuesta el cargo de asambleísta, obvio. Muy bien. 45 días, ya está destituido el señor Glass.
Yo quiero pedirles a ustedes, televidentes, que reflexionemos sobre este tema, la estrategia. Ustedes han escuchado a un bando en la asamblea, de los que cada día quedan menos, ¿no? Que dicen, y cuando terminó la audiencia y el fiscal pidió prisión de 6 años, dijo, no renunciaré. Perfecto. ¿Cuál es la estrategia a propósito de esto? Llegar al 3 de enero que se cumplen los 90 días y que por la vía del abandono de 90 días recién el presidente de la República pueda hacer uso del artículo 150 de la Constitución y enviar una terna al Congreso. Yo no entiendo las autoridades de la Asamblea, perdón. Bueno, es lo mismo, pues, le cambiaron el nombre nomás. Yo no entiendo a las autoridades de la Asamblea. ¿Cómo es que han resuelto inmolarse? ¿Cómo es que han resuelto permitir que la imagen de la Asamblea caiga a tal extremo, que mucha gente repudia la existencia de la Asamblea? Y eso no es justo. La Asamblea es precisamente el escenario diverso, multidisciplinario, multipartidista, etcétera, etcétera, donde en una representación, en una democracia representativa, estamos ahí representados todos los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que resuelva la Asamblea dejar que transcurra el tiempo? Casi como cuando se elegían superintendentes, se designaban superintendentes y funcionarios por el Ministerio de la Ley, es decir, nadie votaba, pero transcurren 30 días y están elegidos. O cuando hay leyes de las que nadie quiere responsabilizarse y las dejan que transcurran los días y entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo es posible, digo, que están apuntando al 3 de enero para que no surte efecto la destitución del Contralor? Si algún momento pretendieron decir que esa destitución era como ministro de sectores estratégicos y que eso ya se terminó, cometen un error garrafal en el cálculo y en la interpretación. Quiero que recordemos juntos, lo destituye el Contralor por una decisión, además hace una determinación con indicios de responsabilidad penal por peculado en el caso Singue, que es la adjudicación de un pozo petrolero, etcétera. Para no ir en detalle, en definitiva es eso. La Fiscalía tiene en sus despachos, los fiscales, el fiscal general, etcétera, sus operadores, tienen en sus escritorios esta determinación con indicios de responsabilidad penal por peculado. Ustedes han escuchado que si la Contraloría no se pronuncia, no hay juicio por peculado porque se requiere ese como requisito previo habilitante. ¿Estamos claros en eso? Sobre ese tema casi no se habla. Casi como que el fiscal se la ha pasado de agache en ese caso. Sin embargo, respecto al tema Odebrecht se habla y dice, lo están procesando por un delito menor al vicepresidente Glass. Sí, pero hay una investigación por peculado, pues. ¿Por qué sobre ese tema casi no opinan? Y tiene la determinación de indicios de responsabilidad penal del Contralor. ¿Por qué de eso no opinan? Pero además quiero recordarles una cosa. Recordemos juntos. En el pasado, con los códigos anteriores, había acumulación de procesos. Hoy hay acumulación de penas. ¿Qué es lo que puede pasar si a un señor lo sentencian por cohecho, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos y por peculado? Y por cada uno en estos 4 procesos le ponen 5 años. 5 por 4 son 20 años de cárcel. El mismo COIP, el Código Integral Penal, establece de hasta un máximo de 40 años. Obviamente que había que ponerle techo, porque caso contrario sería cadena perpetua y el Ecuador no ha consentido la existencia de cadena perpetua.
Entonces, el vicepresidente de la República es elegido por voluntad popular. No es el caso de un funcionario designado por una autoridad superior, un ministro que designa un director general del trabajo, por decir. No. En el caso del presidente de la República y del vicepresidente, la norma constitucional, artículo 129, determina por qué causales puede ser destituido. Entre esos, peculado, cohecho, etc. Bueno, hay una determinación de la Contraloría que dice que hay un delito de peculado. Los juicios políticos son eso, juicios políticos. Están dentro del concepto de la confianza de la ciudadanía versus respecto del funcionario. Y de pronto aquí en la Asamblea usaron una especie de estribillo desafinado que permanentemente decía y que Aglaas hasta hoy lo tiene en la punta de la lengua porque no tiene más que decir, no hay pruebas. En la Asamblea no se presenta pruebas, se anuncia el cometimiento de un delito que se adecúa. Si en la Asamblea, en el caso por el que está procesado este momento el señor Aglaas, se habría esperado unas pocas horas, con la vinculación en el proceso, habrían dicho, aquí está la vinculación. Pero seguramente les decían, lo que ocurre es que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario con sentencia en firme. Sí, pero habría sido más difícil eso de qué fue de las pruebas. Pero lo que ocurre, perdóneme la insistencia en el término, es que cuando llegan a la Asamblea y encuentran papeles, muchos no sabían, decían, aquí hay un hombre que dice vidrio. Y aquí esto dice laudo, y no explicaba ni lo uno ni lo otro. Entonces era una competencia, quién presenta primero el juicio. Ese fue un defecto de aquellos, yo diría, agenciosos. A lo mejor hasta con buena voluntad, sí, pero también con un deseo de pantalla, pues eso es obvio, ¿no? Pero en este caso, ya está el indicio de responsabilidad penal del organismo de control. No hay nada que hacer. ¿Por qué la Asamblea? ¿Bajo qué argumento? ¿De parte de quién? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? Archivan el proceso, no lo tratan. ¿O es que o no han presentado un juicio político por el caso Singue? No han presentado una petición, sería muy grave. Sería muy grave, porque hay indicios de responsabilidad penal. No hay salida. Este organismo que lo inventaron dentro de la Asamblea, quitándole a los asambleístas competencia, que se llama CAL, porque la Constitución dice las obligaciones de los asambleístas son dos: legislar y fiscalizar. En ninguna parte, a no ser que en ese congresillo inventaron una norma y una ley y un procedimiento, que debe haber un CAL que filtre si pasa o no pasa. El CAL solo tiene que recibir los documentos de la denuncia que se presenta. Tiene las firmas de los diputados. El señor fulano de tal, sí es diputado. Si quieren pueden pedir una certificación, porque puede hacer que tan solo su presencia no sea suficiente. Entonces, si es diputado, si es asambleísta, no, entonces sí, perfecto. De ahí pasa a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional establece la constitucionalidad y vamos con el juicio. No lo hicieron, o sí lo hicieron. A lo que me quiero referir es que el día jueves, estamos lunes, martes, miércoles y jueves. Si al jueves la Asamblea no ha logrado destituir al vicepresidente de la República, carga una responsabilidad histórica de la que todos seremos críticos sin desmayo para demostrarles que fueron ineficientes. Pues los asambleístas pueden decir, es que no me dejaron, es que el CAL bloqueó el tema. Muy bien, pues. Entonces ustedes mismos resuelvan el tema con el CAL. Lo que podría ocurrir es que el Contralor obviamente va a insistir en su destitución. Y quién sabe si lo procedente sea que a la Asamblea la conmine al término de la distancia.
Porque también podría tener la vía de decirle, señor presidente de la República, usted de conformidad con la ley y la Constitución, una vez que yo he cumplido con mi parte, el artículo 150 dice que usted, frente a la destitución, que quiere decir la separación del cargo definitiva del vicepresidente, envíe la terna a la Asamblea. Imagínese el papelón de la Asamblea. Imagínese el papelón. Yo pensé que el tiempo no iba a ser tan medio ingrato en este espacio. No logramos un tema que lo reservo para la próxima semana. No saben la gratitud que tengo para ustedes por la paciencia de compartir este espacio. Y por supuesto en redes sociales estamos muy complacidos de una serie de participaciones conjuntas a este espacio que gentilmente esta casa televisiva nos permite presentar semana a semana. Nos vemos la próxima semana. Un gusto de saludarlos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.